familia, muy buenos días, qué gusto estar con todos ustedes, bienvenidos sean todos. El día de hoy toca leer Josué capítulo 6, lo vamos a leer en un momento, pero primero vamos a hacer una oración, le vamos a pedir a Dios que hable en nuestra vida, que algunas de las cosas que están aquí explicadas puedan tener un impacto en nuestro corazón. De eso se trata leer la Biblia, familia, no nada más leerla como si fuera cualquier otro libro o cualquier documento. Hay que leerla con un corazón abierto para que Dios nos hable. Vamos a orar. Dice así nuestra oración. Señor, te damos gracias por esta mañana, por el privilegio de estar juntos, por la bendición de haber despertado este día, por poder estar congregados alrededor de tu palabra, independientemente de nuestra ubicación geográfica, de nuestro uso horario. Nos podemos reunir gracias a la tecnología y aprender lo que tú nos quieres mostrar. Por favor, habla a nuestro corazón. Esa es mi oración y estoy seguro que la oración de todos mis hermanos y amigos aquí reunidos. Nos ponemos, Señor, en sintonía contigo. Habla en nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer entonces Josué capítulo 6, pero antes un traguito de café. Súper. Y la escritura dice así, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca del pacto. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el 2º día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. El 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá. Con todo
con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Jehová dijo a los dos hombres que había reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron toda su parentela y la pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que había en ella. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que en ella había, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. 27 versículos hemos leído del capítulo 6 de Josué. Y quiero empezar con este comentario que no tengo anotado para ustedes, pero al leerlo otra vez me bendijo mucho. Y es el hecho de la salvación de Rahab y toda su familia. Dice, entra, estoy leyendo el verso 22, entra en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda la parentela y las pusieron fuera del campamento de Israel. Entonces dice, mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre. ¿Saben qué me llamó la atención de aquí? Una ciudad puede estar condenada a la destrucción, pero aquel que ha puesto su esperanza en el Señor puede ser salvo. Una ciudad puede estar condenada a la destrucción, pero aquel que ha puesto su esperanza en el Señor puede ser salvo. Rahab puso su confianza en el Señor. Rahab escuchó todo lo que Dios había hecho, y entonces cuando llegaron los espías, ella le dijo... Ella, número uno, salvó a los espías, los escondió, les dio refugio y les contó cómo lo que había escuchado de parte de Dios había producido fe en su corazón, y ella temía a Dios a partir de esa situación. Entonces, una ciudad, aunque haya alguien que viva en una ciudad condenada a la destrucción, si ha puesto su esperanza en el Señor, puede ser salvo. Esto es algo que me llama mucho la atención. A lo mejor tú vienes de una familia, de una dinastía pecaminosa. A lo mejor tú puedes reconocer que en tu familia, tus bisabuelos, tus abuelos, tus padres y tú mismo en un tiempo, a lo mejor estuviste inmerso en una situación de tanta oscuridad y de tanto pecado. Si tú pones tu fe y tu esperanza en el Señor, tú puedes ser salva. Tú puedes ser salvo, tu familia puede ser salvo. El Señor es la salvación para todo aquel que pone su confianza en Él. Así que esta es una gran historia de esperanza, la historia de Rahab para todos nosotros. Tú puedes ser salvo si pones tu esperanza y tu confianza en el Señor. ¿Sale? Bueno, vamos a ir...
comentando algunas de las cosas que tengo aquí para ustedes. Le doy la bienvenida a todos los que fueron llegando durante la lectura. También le doy la bienvenida a los que van a ver esto en diferido y le doy la bienvenida a los que van a escuchar esto en Spotify. Bienvenidos sean todos. En este capítulo, como ya nos dimos cuenta, encontramos la toma de Jericó por asalto. Este es uno de los capítulos más, dramáticos, tristes, dolorosos, sangrientos de toda la Biblia. Estamos hablando de una ciudad arrasada no por fuego del cielo. Estamos hablando de una ciudad arrasada no por un terremoto, no por un maremoto, no por una inundación. Estamos viendo una ciudad arrasada por otros seres humanos, asesinando personas, etcétera. Es una situación bien difícil, bien dolorosa, es una situación bien complicada. Y pues generalmente cuando se predica sobre este capítulo, generalmente el único énfasis que se hace es el énfasis en el milagro que hizo Dios derribando los muros. Pero no hay mucha explicación más sobre esto. Y personas que no conocen a Dios, personas que no son creyentes, personas que no habita en ellos el Espíritu de Dios porque no han recibido a Cristo en su corazón, les cuesta demasiado trabajo reconciliar en un capítulo como este con la enseñanza de que Dios es un Dios de amor. ¿Sale? Y luego ahí están en el YouTube diciendo que Dios es un asesino y un montón de cosas que empiezan a decir. ¿Por qué? Porque no tienen a lo mejor un conocimiento más amplio de la Escritura, aunque la hayan leído toda, o no tienen un conocimiento espiritual de las cosas. Yo quiero empezar, y esto es lo primero que quería decir, cómo reconciliar la realidad de que Dios es un Dios bueno y amoroso con esta historia. ¿Cómo? ¿Cómo reconcilias el hecho de que Dios, siendo un Dios bueno y amoroso, manda a un grupo de personas a entrar en una ciudad y aniquilar a todos? Eso es complicadísimo si no tenemos el conocimiento espiritual y de la palabra para poder interpretar un fragmento así. Ok, familia, escucha bien, porfis. No debemos olvidar que la conquista de la tierra de Canaán fue un acto de juicio de Dios sobre estas naciones. Eso es lo que no podemos perder de vista. Si tú pierdes de vista esto, entonces no va a tener sentido para ti este relato con el Dios de amor que presentamos. Dios es un Dios que ama, pero hay un decreto sobre el pecado. ¿Cuál es el decreto sobre el pecado? La paga del pecado es muerte. Hay un decreto emitido ya sobre el pecado. Es una situación eterna que no va a cambiar nunca. Esa es la explicación del por qué Jesús murió de una manera tan atroz y tan horrible. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. En este momento de la historia Jesús no había nacido aún. Y ellos estaban en este momento cosechando la paga de sus pecados, las consecuencias de sus horribles pecados. Ya en todos los comentarios de Deuteronomio, en Números, etcétera, ya comentamos muchas de las prácticas que hacían estas naciones. No lo voy a explicar otra vez. Pero no debemos olvidar que la conquista de la tierra de Canaán no nada más era una bendición para el pueblo de Israel, también era un acto de juicio para todas las naciones que habitaban esa tierra. Dios ya había profetizado, Dios ya había dicho esto, al menos, voy a dar una fecha a ojo de buen cubero, por lo menos 500 años antes. Era una profecía que ya estaba dicha. Te la leo, Génesis capítulo 15, versículos 13 al 16, lo repito, Génesis 15, versículos 13 al 16, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¿De qué está hablando? Está hablando del período en el que Israel estuvo esclavo 400 años en Egipto. La tierra ajena es Egipto. Versículo 14, mas de allí también a la nación a la cual servirán juzgaré yo.
Ahí estamos hablando de que Dios juzgó a los egipcios. Y después de esto saldrán, ¿quién? Los hijos de Israel saldrán de Egipto con gran riqueza. Versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Está hablando de la muerte de Abraham. Y luego fíjate lo que dice el verso 16. Y en la cuarta generación, 400 años después, volverán acá. Acá es aquí, Canaán, donde está Jericó. Volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En otras palabras, ya el amorreo estaba haciendo cosas muy malas, pero no habían llegado a su colmo. 400 años después, todo había empeorado. Familia, el pecado es un mal degenerativo espiritualmente hablando e irreversible. Cuando una persona le abre la puerta al pecado, esa situación no termina ahí. Un pecado te lleva a otro, a mentir, a engañar, a hacer sufrir. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que el pecado de los amorreos, de los habitantes de la tierra de Canaán, había escalado a niveles en los que ahora Dios estaba ejecutando juicio sobre ellos, porque la paga del pecado es muerte. Ese es un decreto ya eterno. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en este capítulo. Es la única manera de asociarlo. Ahora, aunque Cristo ya murió en la cruz pagando por los pecados de los que creen en Él, todavía la paga del pecado es muerte. Y esto es algo muy importante que nosotros no deberíamos olvidar. Espero que esta explicación les haya ayudado a todos aquellos a los que les causaba conflicto leer este capítulo con la verdad de que creemos en un Dios bueno y amoroso. Ahora, aclaración segunda, de aquí mismo, estoy en el punto número 1 todavía. No deberíamos asociar este acontecimiento bíblico con lo que está sucediendo en Gaza en estos días. Repito, no deberíamos asociar este acontecimiento bíblico con lo que está sucediendo en Gaza en estos días. No. La toma de Jericó fue una orden de Dios. No fue una estrategia económica o geopolítica como la que hizo Netanyahu ante las Naciones Unidas hace poquito. A Josué Dios lo estaba guiando para tomar una ciudad en una profecía de 500 años antes, y aquí Netanyahu había propuesto una situación geopolítica para quedarse con el gas de esa tierra. Número 2, el comandante en jefe en este caso es Josué, un hombre íntegro y santo, no como Netanyahu, que tiene delitos por los cuales debería estar en la cárcel, y esta situación le vino re bien para librarse de ese problema y subir su aceptación pública. Número 3, lo que sucedió en Jericó y en Canaán estaba profetizado debidamente y documentado por la palabra de Dios. Lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio que ni siquiera judíos mismos fieles a Dios están de acuerdo o aceptan como algo legítimo. Entonces, ¿cómo interpretamos lo que está ocurriendo? O más bien dicho, ¿cómo deberíamos responder tú y yo ante lo que está ocurriendo ahorita en Gaza y en Israel? Lo que nos corresponde es orar y pedir por la paz y el consuelo de los que sufren en ambos bandos. Hay inocentes sufriendo. La mayoría de los muertos son niños. Si a Israel los de Hamás le mataron 1,000 personas, ahorita Israel ya lleva asesinados más de 6,000. Entonces hay una diferencia enorme. Por favor, insisto y aclaro, no deberíamos asociar este acontecimiento bíblico de la toma de Jericó o de la conquista de Canaán con lo que está sucediendo en Gaza en estos días. No es lo mismo. Por favor, no es lo mismo, no lo revuelvan, separen una cosa de la otra y aprendamos a interpretar tanto la Biblia como los acontecimientos del mundo. ¿Sale? Señor, danos discernimiento para que no caigamos en el engaño de los medios de comunicación o de las redes sociales. Danos discernimiento para interpretar los hechos, para poder mantenernos firmes y reconocer qué cosa es justa y qué cosa no. Por favor.
Y gracias por tu palabra que nos ayuda a entender la palabra misma. No necesitamos explicaciones externas a la misma palabra. En tu palabra está la respuesta a las preguntas que tenemos. Ok, alguien preguntó por aquí hace ratito que cuál era la cita de Génesis. La cita de Génesis es Génesis 15, versículos 13 al 16. Número 2, segundo comentario que quiero hacer para ustedes. La caída de los muros de Jericó es un milagro. Lo repito, la caída de los muros de Jericó es un milagro. El verso 20 dice claramente lo siguiente. Dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. La caída de los muros de Jericó es un milagro. La única manera de aceptar este relato es aceptando que existe un Dios todopoderoso capaz de hacer milagros. Este es el registro de un acontecimiento sobrenatural. Esto es clave, entenderlo y aceptarlo. Si tú y yo sacamos el elemento sobrenatural de la ecuación, si tú y yo sacamos el elemento del poder de Dios de la ecuación, entonces empezaremos a dudar, empezaremos a cuestionar, a descalificar y entonces vamos a ubicar estas historias en la categoría de mito, como les pasó en el siglo XVIII, me parece, que empezaron a tratar de desmitificar, ¿verdad? Según ellos la escritura, pero esto es historia. Esto es algo que ocurrió y que quedó registrado en la Biblia. Entonces, con esto yo aprendo que hay situaciones en el desarrollo y el avance de nuestra vida que solo un milagro de Dios nos podría hacer avanzar. A ver, tengo que desasociar aquí primero. La caída de los muros de Jericó es un milagro, ¿sale? Tú y yo tenemos que ver esto a través de los lentes de que Dios hace milagros, de que Dios es sobrenatural y que Dios se mueve de manera sobrenatural en un mundo natural. Cuando nosotros sacamos esto de la ecuación, nos empieza a costar trabajo aceptar y entender este tipo de narraciones, como la caída de los muros de Jericó. Entonces, entendamos y aceptemos como principio de cuentas la realidad de que un Dios sobrenatural se mueve en un mundo natural en el cual tú y yo nos movemos, ¿sale? Ahí esto es como principio de cuentas. Pero hay una aplicación a tu vida y a la mía. Esto es lo que aprendo. Hay situaciones en el desarrollo y en el avance de nuestra vida en que solo un milagro de Dios nos podría hacer avanzar. A lo mejor tú vas avanzando en tu vida, a lo mejor tú vas caminando en tu vida y te encuentras en la vida con situaciones que no te dejan avanzar ya. Y no hay estrategia humana posible para avanzar. Un milagro de Dios puede hacerte avanzar. Así como hizo un milagro de Dios derribar los muros de Jericó, así un milagro de Dios puede hacerte avanzar en esa situación que te tiene atorado, frenado, estancado, ciclado, de la cual no puedes salir. A lo mejor tu matrimonio se encontró un muro infranqueable. A lo mejor tu familia está enfrentando un muro infranqueable. A lo mejor tu empresa está enfrentando un muro infranqueable. No hay manera en tu capacidad humana de poderlo vencer. ¿Necesitas un milagro? Bueno, sorpresa. Este capítulo 6 nos narra la historia de un Dios de milagros que puede derribar los obstáculos que te impiden seguir avanzando en tu desarrollo en cuanto al proyecto que Dios tiene para ti. Déjame orar por un milagro en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, te quiero suplicar, te quiero pedir que aquellos hermanos, amigos que están aquí en esta lectura, en vivo, los que van a verlo en diferido, los que lo van a escuchar en Spotify, Señor, a lo mejor hay alguien que en su desarrollo como matrimonio o como familia o como empresario o como creyente se está enfrentando con una situación que es infranqueable, invencible en su capacidad humana. Para esa persona yo te pido un milagro.
Tú eres un Dios de milagros y siempre lo has sido. Hiciste milagros ayer y tú haces milagros hoy y tú harás milagros mañana también. Por favor, haz milagros en este tiempo para que tus hijos sigan avanzando. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Tercer comentario, familia. Otro traguito de café, porfis, ¿no? Ustedes también aprovechen para tomar un cafecito ahí. Bueno, tercer comentario. La estrategia de Dios. Esto es lo tercero que encontramos aquí. La estrategia de Dios. Familia, no se necesita ser un experto para notar que la estrategia para derribar los muros no fue muy militar, que digamos, ¿verdad? No es como que, no, pues vamos a poner una catapulta aquí, vamos a hacer una rampa de asalto, nada que ver. Aquí lo que estamos viendo es algo netamente espiritual. Fue algo venido directamente de Dios. Esta no fue una estrategia humana, esta no fue algo producto de una junta acá, a ver, con los oficiales, vamos a ver cómo le hacemos. No, esta no es algo militar, esto es algo espiritual. Esta es una estrategia venida directamente de Dios para saltar este obstáculo infranqueable. Y de esto aprendo lo siguiente, familia. Escucha, habrá ocasiones donde nuestros recursos humanos, nuestra experiencia, nuestro ingenio no nos alcancen para poder evadir o remover un obstáculo en nuestro camino o en nuestro desarrollo. Allí necesitaremos una estrategia venida del cielo. Ahora, no estoy diciendo que está prohibido usar el ingenio. No estoy diciendo que está prohibido echar mano de la experiencia. No estoy diciendo que es incorrecto utilizar nuestros recursos. Lo que estoy diciendo es que hay ocasiones donde nuestros recursos humanos, nuestra experiencia y nuestro ingenio no nos alcanzan para poder evadir o remover un obstáculo en nuestro camino o en nuestro desarrollo. Allí necesitaremos de una estrategia venida del cielo. Y según esta historia, yo puedo entender que Dios puede inspirarnos la estrategia necesaria para saltar los obstáculos de nuestra vida. Porque de esto se trata este capítulo, esta historia. Es Dios diciéndole a Josué cómo saltar este obstáculo, cómo superar esta situación. Dios puede inspirarnos las estrategias necesarias para enfrentar situaciones bien cerradas como esta. A lo mejor alguno de los que están aquí está enfrentando una situación bien cerrada. A lo mejor no sabes cómo saltar este obstáculo en tu vida. No sabes cómo brincar este bache en tu vida matrimonial. Ya lo intentaste de una manera y de otra. Ya hiciste todo lo habido y por haber. Ya fuiste con un psicólogo. Ya fuiste con un montón de gente. Lo que necesitas es de verdad o que Dios intervenga o ya no hay remedio. Dios puede inspirarte la estrategia necesaria para saltar los obstáculos de tu vida. Empieza a pedirle a Dios que te diga cómo. Es que todos mis intentos no han salido bien. Empieza a pedirle a Dios que te diga cómo. Es que ya lo intenté de un modo y de otro, y ya hablé con mi compadre y con mi amigo. Empieza a buscar a Dios y pídele que te diga cómo, que te muestre la estrategia. Busquemos la estrategia de Dios, esa estrategia que solo Él nos puede dar. Y dejemos de aventarnos o de lanzarnos por nuestros propios impulsos, o por nuestros propios arranques, o por nuestro propio coraje, o por nuestro propio criterio, por nuestras propias emociones. Actuemos de acuerdo a la estrategia que Dios nos da. A lo mejor tu primera opción inmediatamente es poner en Google ¿cómo le hago para hacer esto? O te vas a ver si en un video de YouTube te sale cómo le puedes hacer para enfrentar esta situación. Que tu primera respuesta sea buscar a Dios.
Que tu primera respuesta sea doblar tu rodilla, ir con Él y decirle, Señor, por favor, muéstrame cómo le puedo hacer. Así como estamos hablando en la serie en Amor y Libertad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Que tu primera opción sea preguntarle a Dios, que tu primera opción sea consultar a Dios, que tu primera opción sea ir a Dios para recibir de Él claridad y una estrategia clara sobre cómo le puedes hacer en la situación que estás enfrentando. Esto es importante en tu vida y en la mía. Dios puede inspirarnos las estrategias necesarias para saltar los obstáculos de nuestra vida o para enfrentar situaciones bien cerradas. Busca la estrategia de Dios, porque no es seguro que te resulte a ti lo que le resultó a tu compadre. Busca la estrategia de Dios, porque no puedes asegurar que lo que hizo tu compa de la universidad es lo mismo que puedes hacer tú en una determinada situación. Cada caso es único y tú tienes la gran ventaja de que el creador del cielo y la tierra está contigo para poder inspirarte las estrategias que necesitas para enfrentar ese problema matrimonial, económico o de cualquier índole. Señor, inspíranos esas estrategias que requerimos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Último comentario y ya los dejo en libertad, familia. Está en el verso 26 y básicamente estoy hablando de el decreto de Josué. En aquel tiempo Josué hizo un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Maldito. El hombre que se levantara y reedificar esta ciudad de Jericó. O sea, es un decreto que Josué hizo. ¿Qué vería Josué cuando entró a la ciudad que hizo una declaración como esta? ¿Qué observaría en los muros de las ciudades? ¿Qué observaría entre los habitantes de ahí? ¿Qué altares, a qué dioses, con qué atrocidades tan horribles se encontraría dentro de la ciudad que le provocó a Josué decir una declaración como esta? Maldito delante de Jehová el hombre que se levantara y reedificara esta ciudad de Jericó. Y luego dice: sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¿Qué vería Josué allí adentro para declarar algo tan horrible como esto? Cuando la ciudad fue destruida, Josué emite este decreto espiritual en el que dictaba una sentencia a quien osara construir esta ciudad. Ahora, familia, pasaron siglos para que se construyera esta ciudad. Pero luego se levantó un rey dentro del pueblo de Dios, porque también hay joyitas dentro del pueblo de Dios. Se levantó un rey muy malo e impío llamado Acab, con un amplio menosprecio por Dios y su palabra, un hombre pagano, adorador de deidades obscuras, que se casó con Jezabel, una mujer piratísima también, igual que él. Y entonces durante ese reinado, qué curioso que en ese reinado donde abundaba la maldad y donde se estaban alejando horrible de Dios, en ese reinado de Acab y Jezabel, un hombre de la ciudad de Betel llamado Giel reconstruyó la ciudad de Jericó. Y cuando comenzaron a reconstruirla, murió su hijo mayor llamado Abiram. Y cuando estaban poniendo los portones de la ciudad, su hijo menor llamado Segub murió también. Esto está registrado en Primera de Reyes 16:34, el cumplimiento de este horrible decreto de Josué. Fíjate cómo lo dice Primera de Reyes 16:34, dice: en su tiempo, Giel de Betel reedificó a Jericó. Y luego dice: a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la ciudad de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Familia, esto quiere decir que esa gente conocía la Escritura.
Pero ¿qué dijeron? Me vale lo que dijo Josué. Son mitos, hombre. Son historias del pasado. Ni cierto es eso. Y entonces, ándale pues, empezó y pum, muere su hijo mayor. Y al final, pum, muere su hijo menor. Porque eso ocurre cuando tú y yo menospreciamos lo que la palabra de Dios nos dice. Hay mucha gente que menosprecia lo que la palabra de Dios dice. Sí dice, pero... Y empiezan a tratarle de acomodar. ¿Para qué le acomodas? Lo que dice la palabra de Dios, hazlo, cúmplelo, obedécelo, aplícalo en tu vida. Porque ese es el problema de mucha gente, que empiezan a menospreciar la palabra de Dios y luego, ¿sabes qué ocurre? Empiezas a experimentar las consecuencias profetizadas por la palabra de Dios. Lamentable, triste, pero real. Y esta es la lectura del día de hoy, familia. Josué capítulo 6. Déjenme orar por ustedes y los dejo en libertad. Padre Santo, te doy gracias por la lectura de hoy. Te doy gracias por todas estas personas que me han acompañado. Señor, con la autoridad que tú me has dado, los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que lo que estamos aprendiendo aquí abra sus ojos, su entendimiento, les dé claridad en sus vidas, responda a sus preguntas y que esta palabra, Señor, tenga un impacto en lo más íntimo de su ser. Señor, donde quiera que vayan, protégelos y guárdalos de todo mal, de todo peligro. Señor, ayúdalos en las cosas que tengan que enfrentar. Si alguien tendrá alguna conversación crucial el día de hoy, asístelo, fortalécelo, protege a tus hijos de todo mal, de todo peligro, y que donde quiera que estén sean sal de la tierra y luz del mundo. En el nombre de Jesús yo te lo pido y todos decimos amén. Familia, un gusto estar con ustedes. Por favor, les invito a ir a mi podcast en Spotify y a escuchar la plática de la semana pasada, que se llama Las prioridades del discípulo. Escúchala y compártela. Yo creo que Dios va a hablar a tu vida y a la mía. Así que un abrazo para todos. Placer de estar con ustedes. Si les parece, nos vemos mañana temprano. Saludos. Bye bye.